Bueno, hoy día hablaré acerca de la verdad y la única verdad que proviene de Dios. Dios el Padre manda a través de su palabra que todo hombre debe de arrepentirse. ¿Sabes, amigo o hermano que tú que escuchas? A veces nosotros pensamos que solamente hay que predicar el evangelio al borracho, al que está perdido. Y eso a veces se predica, se habla en todo lugar. Porque escuchamos que agarran unos pasajes que dicen: y los borrachos y los afeminados no entrarán al reino de Dios. Y esa es una gran verdad, es cierto. Pero hay algo que nosotros tenemos que meditar también. Y la pregunta sería: ¿Jesús murió solamente por el borracho? ¿Jesús solamente murió por el asesino, por el abominable, el no amado en este mundo? ¿O las escrituras dicen que Jesús murió por el pecado de todo el mundo? Entonces, cuando habla del pecado de todo el mundo, porque está escrito en San Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. Entonces, Jesús vino o fue enviado por el Padre porque amó al mundo, porque el mundo está bajo pecado. Y cuando habla del mundo, habla de todos. Dentro de ese todos está aún el que no hace nada malo. El que de repente tú ves que es tranquilo, no habla malas palabras, no toma, no engaña. Entonces este problema generalmente pasa en esas personas que dicen: pero si yo no hago nada malo, yo no hago daño, no hago esto. Qué falta de entender la palabra. Entonces yo te digo hoy día: ¿tú sabías que cuando Adán pecó, trajo la maldición a este mundo? No sabía, ¿cierto? Y dice que la maldición por ese pecado pasó a todos los hombres. Cuando Adán pecó, sucedió algo espectacular, tremendo. El hombre se desconectó de Dios. Por eso que Adán fue echado a la tierra. Adán, antes de pecar, Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios mismo. Por decirlo, Adán era como Dios, con toda esa facultad. Simplemente que no podía ocupar el lugar de Dios. Pero Dios le había delegado todo lo que había creado. Pero le dijo algo el Señor: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas de él ciertamente morirás. Y los que leemos o escuchamos, y casi todos sabemos que Adán fue engañado y comió juntamente con su mujer, y los dos pecaron. No tanto fue la fruta o el fruto, fue la desobediencia a lo que Dios le dio. ¿Y sabe lo que Adán trajo? Trajo la maldición. Por eso dice que la palabra dice en el libro de Romanos: aún en los que no pecaron, dice, a la manera de la transgresión de Adán cayeron maldición. Entonces, cuando nosotros vemos a un hombre que no hace daño, no hace nada de malo, y él se justifica y dice: pero ¿por qué me voy a arrepentir si yo no hago nada de malo, no? ¿Eso lo hemos escuchado? Claro que sí. Y muchas veces dicen: no, yo no, él sí necesita. O sea, señalan al que está perdido, al borracho, al que vive mal. Y no se da cuenta que ese hombre también está bajo pecado por la desobediencia de Adán. Y ese hombre debe de arrepentirse también, aunque no hace lo malo, porque está muerto, dice la palabra. La palabra muerto significa desconectado, separado de Dios, espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no se arrepiente? La palabra arrepentir significa reconocer que hemos vivido mal delante de Dios, apartado delante de Dios. Ese es reconocer y
reconocemos que Jesucristo lo que hizo en la cruz fue perfecto para salvarnos, porque derramó su sangre por nosotros. Porque ¿cuál era el final del hombre? Si el Señor no entregaba su vida en la cruz, solamente era, ¿sabes cuál era el final? El final era la muerte. Cuando habla de muerte, está hablando que eternamente el hombre tenía que estar separado de Dios. Y el lugar no es agradable. El lugar donde Dios dice es el infierno. Aunque muchos traten de negar, traten de justificar y tantas cosas, pero no hay otra verdad. Porque sería una locura que Jesús venga, muera, entregue su vida en la cruz y que no haya infierno. Sí, justamente por eso vino Jesús, por amor a nosotros. Entonces lo que todo hombre debe hacer es arrepentirse. Esa es una palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque en este camino el hombre es bien complicado. Muchos se han arrepentido y muchos hablan de Jesús, pero hay algo que no han hecho: se han convertido a Jesús. ¿Qué significa convertirse a Jesús? Es seguirlo, es obedecer su palabra. Eso significa. Y toda persona que se convierte a Jesús, ¿sabes qué es lo que primero hace, amigo? Tú que escuchas, hermano, que a veces puedes decir yo creo en Dios, pero tu corazón es rebelde, no obedeces a Dios y por eso sufres, ¿no? Tú quieres que Dios sea tu cobertura, tú quieres que Dios se glorifique, pero sigues viviendo como el mundo. Entonces, alguien me dijo un día, te voy a contar esto para que escuches y te des cuenta. Estaba con unos hermanos, entre comillas, y estaban participando en una reunión y lo hacían como el mundo. Entonces uno de ellos me dice, ¿y por qué tú no participas? Yo le dije, si yo quisiera vivir como el mundo, mejor no me hubiese convertido a Cristo. Mejor me hubiese quedado en el mundo, porque yo viví en el mundo, disfruté las cosas del mundo. Entonces dije, mejor me hubiese quedado en el mundo. ¿Y por qué tengo que estar haciendo, ahora que soy de Cristo, tengo que estar haciendo lo que es del mundo? No hay lógica. Eso no hay lógica para mí. Si yo quiero ser del mundo, me voy al mundo. Y vivo como el mundo, perdido, ¿no? Pero también ahora yo sé que eso no es correcto. Yo sé que mi final sería bien trágico. Que vivir sin la cobertura, la protección, la gracia de Dios en esta tierra, ¿sabes qué? Sería una desgracia. No caminaría seguro. No vería su gloria, sus manifestaciones. Por eso yo entiendo que es mejor caminar con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios bueno. Por eso todo hombre debe de arrepentirse y volverse a Jesucristo. Significa que debe de escuchar la palabra. Donde tú estés, tú tienes que congregar. No porque yo te lo digo, sino es porque Jesucristo te manda que congregues. Y si tu corazón es obediente, la verdad, vas a decir como yo digo, se vive bien con Dios, seguro, confiado. Sabes que Dios nunca te va a abandonar. Tienes convicción en tu corazón que Dios es fiel a su palabra. Pero si caminas así medio chuequito, con tus cositas escondidas, entre un día estás en Nazca, otro día estás en otro lugar y Pisco y todo eso, sabes que caminas bien mal, vives inseguro, vives con una conciencia de pecado, sabes que de repente Dios no te responde porque aquí en tu corazón tú lo sabes. Yo no tengo que ni decirte nada, tú lo sabes porque el que vive aquí en ti te está hablando. Por eso un corazón humilde, un corazón que se humilla, un corazón que obedece, un corazón que ama a Dios, se deleita en el Señor. ¿Y sabes qué? Los días que puedas vivir en esta tierra son días gloriosos, días maravillosos. Te vas a gozar, te vas a deleitar. Al diablo lo vas a hacer correr. Pero si caminas entre Pisco y Nazca, tu vida será una desgracia. ¿Qué te parece?